Vamos a tirar de hemeroteca, ¿vale? Todos conocemos las cifras, todos sabemos en qué situación está ahora mismo el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024. 62 puntos para Max Verstappen respecto a Lando Norris. Quedan todavía un total de 8 carreras y si hacemos las matemáticas, 232 puntos en juego si contamos con las 3 sprints que va a haber en Austin, en Brasil y en Qatar. La pregunta ya nos la hemos hecho. ¿Puede ganar esto Lando Norris? ¿Puede ser campeón del mundo? Y las matemáticas os las hemos repasado aquí. 7,75. Esa es la media de puntos que tiene que sacar Lando Norris por delante de Max Verstappen en cada una de las carreras que nos queda hasta el final para ser campeón del mundo. Pero ¿qué es lo que dice la historia? ¿Ha habido algún piloto, ha habido alguien que haya sido capaz de reducir este déficit, algo tan grande como 62 puntos, para ganar el campeonato? Spoiler, podemos terminar aquí la sección. La respuesta es no. No, nadie ha bajado 62 puntos para ser campeón del mundo. Muy cerca se han quedado, pero 62 puntos es un mundo. A partir de ahí, sin embargo, vamos a ver otros ejemplos en los que se ha remontado y se han hecho cosas fuera de lo común para acabar ganando un campeonato del mundo de la Fórmula 1. Me he encontrado este gráfico, ¿vale? Esto está sacado de Reddit, es del usuario Whole Excitement 943, en el que se marca las mayores remontadas de puntos que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Evidentemente, como en la época actual de la Fórmula 1 se puntúa diferente y hay carreras, y hay un número de carreras mayor, es muy difícil sacar una media aritmética, es muy difícil sacar una gráfica que lo refleje todo. Entonces, lo que ha decidido hacer este usuario, que me parece que es una buena referencia, como digo, Whole Excitement 943 en Reddit, lo que ha hecho básicamente es un sistema que iguala el número de carreras y puntos, cuantificando el delta que hay entre el candidato al título y el líder como relativo al máximo de puntos disponibles en una temporada en porcentaje. Sé que son muchas matemáticas, os lo explico rápidamente. Ejemplo práctico. Ahora mismo, en esta temporada 2024, con todas las carreras que hay, se pueden conseguir 672 puntos en total. Verstappen tiene en este momento 303, Norris 241. El gap es de 62 puntos, es decir, un 9,2% del total. Aquí vemos que hay una barrera que termina en el 8%. Si acabara ganando, si desde este fin de semana empezamos a contar el déficit de Lando y Lando acaba ganando el Mundial, estaría por encima de esta barra, estaría en ese 9,2%. A ver, hay un tema, ¿vale? Creo que a esta gráfica, no quiero criticar el trabajo del usuario, pero creo que a esta gráfica le falta un último elemento de complejidad, porque yo creo que también para poner en valor una remontada, lo que hay que saber es cuántos puntos quedan en el momento en el que se empieza a remontar. ¿Cuántos puntos quedan en juego? No es lo mismo remontar una diferencia de 60 puntos cuando quedan 200 por jugar a remontar una diferencia de 60 puntos cuando quedan 60 por jugar, por ejemplo. No es lo mismo remontar 17 puntos cuando quedan 50 o 17 puntos cuando quedan 20, que es lo que hizo Kimi Raikkonen en el año 2007, uno de los que vamos a repasar aquí. Pero vamos a repasar esos grandes déficits, ¿no? Vamos a repasar esas grandes remontadas. Hay otra cosa muy interesante de esta gráfica también que me gusta mucho, y es que está marcado aquí en colores el porcentaje de la temporada en la que se produjo esa remontada. Vemos que cuanto más amarillo es, más dentro de la temporada ocurrió. Un 80% es lo más amarillo, un 20% es lo más azul. Vemos, por ejemplo, aquí que en el año 2022, donde Verstappen gana con muchísima diferencia, está muy alto. ¿Por qué? Porque Leclerc empieza ganando un montón y Verstappen empieza abandonando un montón. Pero está de color casi morado porque es justo al inicio de la temporada cuando empieza esa remontada de Verstappen para acabar siendo campeón del mundo ese año. Pero vemos aquí algunos que están marcados en amarillo, que no son unas grandes remontadas, pero sí que son momentos increíbles, remontadas increíbles e inverosímiles que acaban dando campeonatos del mundo. Y quiero repasarlos también con vosotros. Estos son las menciones de honor, ¿vale? Y luego vamos a ir con las grandes remontadas en números. Pero las más ajustadas, las más al final, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que pasó en el año 1950, donde Nino Farina se convirtió en el primer campeón de la historia de la Fórmula 1. Como digo, año 1950 y había lucha por el título a 3 en la última carrera. Fangio, Fagioli, Farina. Los 3 de Alfa Romeo, 2 italianos versus Juan Manuel Fangio, argentino. Y el rumor era que los italianos, siendo la última carrera además en Italia, querían que ganara un italiano con un coche italiano el primer campeonato del mundo, y más o menos así pasó, porque Juan Manuel Fangio tuvo un problema mecánico en su coche, se subió al de Taruffi y aún así ese coche se rompió también y Nino Farina acabó siendo campeón del mundo en esa temporada 1950, aunque Fangio entró como líder en esa última carrera.
Año 1983, Piqué a Prost en las últimas 3 carreras. La historia de este año, os la resumo muy rápidamente, es que los motores turbo de Renault empezaron a fallar como una escopeta de feria, al mismo tiempo que el Brabham de Piquet empezaba a recortar un montón de terreno. En las últimas 3 carreras, Piqué ganó 2 y fue tercero en una de ellas, al mismo tiempo que Alain Prost abandonó en 2 de ellas. Título de Piquet, con 2 puntos de diferencia, necesitaba sumar 21 puntos en esas 3 carreras y fue capaz de tener un máximo de 27. Ahí todavía se elegían algunos de los resultados. Le fue de la otra forma a Alain Prost en el año 1986. 11 puntos contra Mansell a 5 carreras del final. Aquí el sistema de puntuación era 9, 6, 5, 3, 2 y 1 punto. Puntuaban los 6 primeros. Prost estaba 11 puntos por detrás de Mansell a 5 carreras del final. La última carrera era en Adelaida. Y en las 4 carreras anteriores, Prost consiguió una victoria y 3 segundos puestos. Cuando llegaron a Adelaida, Prost, sin embargo, necesitaba que pasaran cosas, y vaya que pasaron. Una de las imágenes más míticas de la historia de la Fórmula 1, reventón de la rueda trasera derecha de Nigel Mansell, y además tuvieron que parar a Nelson Piquet para evitar lo mismo, lo cual dejó a Alain Prost en el liderato. Piquet estaba haciendo vueltas rápidas para intentar luchar él por el Mundial. Si hubiera adelantado a Prost habría ganado, pero no lo consiguió, y finalmente título para el piloto francés. Y terminando las menciones de honor, última carrera también, Eddie Irvine pierde el título contra Mika Häkkinen en el año 1999. Este fue el año, ya sabéis, del accidente de Michael Schumacher en Silverstone. Se pierde varias carreras, Eddie Irvine se queda en el liderato y por tanto Michael Schumacher le hace de escudero. Hay una circunstancia este año, y es que en el Gran Premio anterior en Malasia se excluye a los 2 Ferrari por irregularidades en el tamaño de los bargeboards. Pero Ferrari, siendo Ferrari, dice: no, es que lo habéis medido mal, es que el sistema era injusto. Y esa apelación pasa el filtro de la FIA y efectivamente le devuelven los puntos a Ferrari. Así que Mika Häkkinen en la última carrera en Japón, aquí vemos el momento después de la carrera, spoiler, gana Häkkinen la carrera y el Mundial en la que Eddie Irvine le está saludando. Häkkinen llega a la última carrera con un déficit de 4 puntos. Pero Eddie Irvine hace de Eddie Irvine, choca en la clasificación y Häkkinen acaba ganando la carrera, aunque salió segundo. La pole era de Michael Schumacher, lo adelanta, gana la carrera y por tanto título para el piloto finlandés, el segundo de los 2 títulos que consiguió. Eso fueron remontadas de a lo mejor pocos puntos, pero muy in extremis. Ahora, con muchos puntos en juego, ¿alguien ha sido capaz de remontar tanto como lo que se está proponiendo Norris, 62? No. No nos quedamos ni medianamente cerca, pero ha habido grandes remontadas de títulos en la historia de la Fórmula 1. La primera de ellas, o una de las grandes para mí, es la del año 1964. John Surtees remonta 20 puntos a 5 carreras del final. ¿Recordáis la grafiquita de antes? Casi un 8% de déficit. Norris ahora mismo está en aproximadamente un 9%. Casi un 8% de déficit. Surtees consiguió, como digo, su único título de Fórmula 1 en una temporada que fue dramática por muchas razones. Segundo año de Ferrari, había sido cuarto en el año 1963 y estaba peleándose para conseguir el título contra 2 gigantes como eran Jim Clark en el Lotus 25 y Graham Hill en su BRM. Era una temporada, ojo, de 10 carreras y Surtees empezó el año con 3 abandonos en las 4 primeras. Y Hill y Clark ganaron 3 de esas 4 carreras. Empezó a cambiar un poquito la situación en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ahí Surtees consigue un podio, termina tercero. Y las cosas empiezan a cambiar ahí. Se coloca séptimo en el Campeonato del Mundo. Ojo, séptimo en el Campeonato del Mundo en la 5ª carrera del año, en la mitad de la temporada. Y después del podio, lo que sí que llega es una victoria en Nürburgring, pero luego se retira en el Gran Premio de Austria. Y a partir de ahí, el muchacho se pone en modo Dios. Gana las 3 últimas carreras. Gana en Italia, no gana las 3 últimas carreras, pero en las 3 últimas carreras se pone en modo Dios, como digo. Gana en Italia, para fervor de todos los aficionados italianos. Él estaba corriendo con Ferrari, obviamente. Y fue segundo además en el Gran Premio de los Estados Unidos y Gran Premio de México. Y al mismo tiempo, Jim Clark sufrió 3 abandonos en las últimas 5 pruebas. Y Graham Hill, otros 2 abandonos, lo que le acabaron dando el título, el único título que tiene a John Surtees, ya sabéis, la única persona que ha ganado el máximo título en motos y en coches. Pero ojo, porque hay una curiosidad con este título. Surtees acabó el año con 40 puntos y Graham Hill acabó con 41. Es decir, Surtees sacó menos puntos que Graham Hill, pero fue campeón del mundo. ¿Por qué? Porque en aquel año el sistema de puntuación era por cómputo y solamente podías computar 6 de las 7 carreras donde habías puntuado. Al menos es lo que pudo hacer Graham Hill. No tienes que dejarte una sin computar. Graham Hill puntuó en 7 carreras, pero solamente pudo computar en 6. Se dejó fuera
el Gran Premio de Bélgica en el que quedó quinto. Eran 2 puntos eso. Y si hubiera tenido esos 2 puntos, habría quedado con 41 en lugar de 40 y por tanto habría ganado por un punto a John Surtees. Pero ahí llegó ese título. Siguiente gran remontada. James Hunt, año 1976, 17 puntos a 3 carreras del final. Algo más de ese 8% de barrera del que estábamos hablando en la gráfica que os he mostrado antes. De nuevo, Lando tiene que superar ahora mismo, tal y como están las cosas, un 9%, más incluso de un 9% de déficit respecto a Max Verstappen. Los que hemos repasado hasta ahora están en un 8%. Lando de momento tiene un 9,2%. Pero las estadísticas, como decís también, están para romper. Como digo, James Hunt ganó el título en el año 1976. Sistema de puntos era también 9, 6, 4, 3, 2 y 1. Temporada que es la que cuenta la mítica película de Rush. Lauda para Ferrari, James Hunt con McLaren. Y en la primera parte del año, la que verdad que fue puramente para Niki Lauda. Claramente en el liderato, en las 7 primeras carreras. No se bajó del podio. Para lo que era esa época, que no te bajes del podio en 7 carreras es una regularidad espectacular. 4 victorias, 2 segundas posiciones y una tercera posición. Y en esas mismas 7 primeras carreras, la mejor posición de James Hunt fue una segunda posición en Sudáfrica y luego una victoria en el Jarama. Se retiró 4 veces James Hunt. Hubo un momento en el que solamente tenía la mitad de puntos que Niki Lauda, pero la suerte cambió. Y el punto, evidentemente, de cambio fue el ya famosísimo Gran Premio de Alemania en el circuito de Nürburgring, donde gana James Hunt y además Niki Lauda sufre su aparatoso accidente que le costó 2 carreras en las pistas. Cuando Lauda está fuera, James Hunt es cuarto en Austria y luego gana en Zandvoort. Es decir, le sigue metiendo puntos a los 0 por incomparecencia que estaba haciendo Niki Lauda. Pero cuidado porque Lauda, el bicho era un mal bicho. Lauda regresó con una cuarta posición en Italia, donde el James Hunt además se retiró y obligó a Hunt a seguir pisando. En las últimas 3 carreras, el déficit era de 17 puntos. Gana Hunt en Canadá, gana Hunt en Estados Unidos, P8 y P3 de Lauda en esas 2 carreras. Y la última fue en Fuji, y ahí todos conocemos la foto, todos vemos esta historia. Niki Lauda decidió retirarse porque no consideraba que fuera seguro, después del accidente que había tenido, correr en las condiciones en las que estaba de lluvia ese circuito, y James Hunt acabó en tercera posición, lo que le dio el campeonato, ojo, por un punto, 69 puntos a 68. Esa es otra de las grandes remontadas. Y ahora viene el momento en el que nos hacemos todos daño, porque en el top 3 que nos queda de las mayores remontadas que hemos visto de puntos para ser campeón del mundo, tenemos que hablar del año 2007. Kimi Raikkonen, y esta es a final de año y un cerro de puntos para lo que se puntuaba ese año. Kimi Raikkonen en la temporada 2007. Raikkonen remonta, ojo, 17 puntos a 2 carreras del final. Casi un 6% en la métrica que estábamos viendo, pero estábamos en el sistema de 10 puntos. Había 20 en juego y remonta 17. Todos recordamos esa guerra interna entre McLaren en el año 2007. En las 9 primeras carreras, Hamilton estuvo siempre en el podio con 2 victorias. Fernando Alonso en esa primera parte de la temporada estuvo también en el podio muchas veces, 2 victorias para él. Y Kimi Raikkonen sumó 3 victorias y Felipe Massa otras 2. Estaba muy igualada la cosa entre McLaren y Ferrari, pero el campeonato empieza a girarse a partir del Gran Premio de Bélgica para McLaren. ¿Por qué? Porque en ese Gran Premio gana Kimi Raikkonen, Hamilton es cuarto y Fernando Alonso es tercero. Y a partir de ahí, Raikkonen se pone también en modo Dios y sobre todo empiezan a llegar los ceros y las cosas muy extrañas por parte del equipo McLaren de Fernando Alonso y de Lewis Hamilton. Fernando tuvo un accidente, creo que nos acordamos todo, en el Gran Premio de Japón, en el Gran Premio de Fuji. Este fue un gran golpe. 0 para Fernando Alonso, pero el golpe real al campeonato llega en el Gran Premio de China. Porque en ese momento, a falta de 2 carreras, Kimi estaba a 17 puntos de Hamilton, que era el líder del mundial. Hamilton tenía 107 puntos en el campeonato, Alonso 95, Raikkonen 90. Quedaban 2 carreras, quedaban 2 carreras, como digo, por delante. Y en esa carrera, después de China, empieza a recortar puntos Kimi Raikkonen. La carrera es una pesadilla, todos conocemos el momento, se ha enganchado, Lewis Hamilton hace un 0, se queda enganchado, Raikkonen gana la carrera, Fernando es segundo, de repente en esa carrera Raikkonen le mete 10 puntos a Lewis Hamilton y el drama, el desastre absoluto
se acaba confirmando en el Gran Premio de Brasil. Pesadilla para McLaren, problemas mecánicos, nervios y salidas de pista de Lewis Hamilton. Llega séptimo a la meta y el coche de Fernando no corre. Degradación enorme, falta de ritmo. Un coche que estaba ganando las carreras anteriores se queda a 1 minuto, 57 segundos para ser más exactos, casi 1 minuto de la tercera posición de Kimi Raikkonen. Raikkonen gana también esa carrera y con las victorias de China y de Brasil suma 20 puntos. Las incomparecencias de McLaren le dejan campeón por 1 punto, 110 a los 109 con los que empataron Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Y ahora llega el momento en el que nos hacemos un poquito más de daño, porque siguiendo con el total de puntos, además de las mayores remontadas que ha habido para ganar el campeonato del mundo, hay que irnos al año 2010, otro de cine de terror. La primera de las 2 veces que Red Bull hizo la magia con Sebastian Vettel. La primera mitad del año fue increíblemente irregular, además, para Sebastian. Accidente en el Gran Premio de Australia, después el toque que tuvo con Mark Webber y la retirada que tuvieron ambos. Unos resultados muy irregulares, como digo, en esa primera mitad. Y Fernando fue algo más consistente. Es verdad que también tuvo problemas mecánicos, no puntúa, por ejemplo, en Malasia por un fallo en el cambio, pero, como digo, consigue mantener posiciones más regulares Fernando Alonso y encadena un momento muy dulce durante la temporada. Gana en el Gran Premio de Alemania, es segundo en el Gran Premio de Hungría, se retira por accidente en lluvia en el Gran Premio de Bélgica, eso sí, pero luego de nuevo dobles victorias en Italia y en Singapur. Y ahí la cosa pinta muy bien. Muy bien para Fernando Alonso. Vettel gana la siguiente carrera en Japón, no pasa nada, Fernando sigue en el podio. Y de repente llegamos a Corea y todavía parece mejor, porque Fernando Alonso gana ese Gran Premio y la imagen, una de las imágenes del año, Sebastian Vettel se retira por un problema en el alternador. Fernando sale de aquella carrera con 11 puntos sobre Mark Webber, que era segundo en el campeonato del mundo. Recordemos una cosa, el rival ni siquiera era Sebastian Vettel, el rival en ese punto era Mark Webber. Y llegan las 2 últimas carreras y se va todo al traste. En el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso es tercero, Sebastian Vettel gana por delante de Mark Webber y llega a Abu Dhabi. Y el patetismo del equipo Ferrari. A Abu Dhabi, Vettel llega tercero en el Mundial, a 15 puntos de Fernando y a 8 puntos Mark Webber de Fernando Alonso. Fernando líder del Mundial, Webber segundo a 8 puntos, Vettel tercero a 15. Y sin embargo, Ferrari se las ingenia para que Vettel sea campeón del mundo. Cubren a Webber, meten a Fernando Alonso, sale en tráfico Fernando, no consigue adelantar a Petrov, Vettel se escapa, primera posición para Vettel, séptimo Fernando Alonso, campeón del mundo por 4 puntos. Y la última, la mayor remontada en cuanto a total de puntos que ha habido en la Fórmula 1, no se acerca a lo que tiene que hacer Lando Norris, es casi la mitad, pero también es de Sebastian Vettel y también es contra Fernando Alonso, esta vez en el año 2012. 39 puntos a 7 carreras del final, algo más del 8%, y todo esto con el sistema de puntos actuales. Esto sí que fue de track, amigos. 2 años después, Red Bull lo vuelve a repetir y además con más distancia. A falta de 7 carreras, Vettel tenía una distancia de 39 puntos contra Fernando Alonso. Fue una historia muy parecida a la de 2010 en el inicio de la temporada. Primer año irregular, primera parte del año irregular, 7 ganadores diferentes, como digo, en las 7 primeras carreras. De hecho, en esas 10 primeras carreras, Fernando Alonso y Vettel ganan 2 victorias. Vettel gana en Bahrein y luego gana también en el Gran Premio de Mónaco. Y Fernando Alonso, sobre todo, gana en el Gran Premio de Valencia, que es una victoria increíblemente importante. ¿Por qué? Porque Fernando hace épica, insufla muchísima motivación en el equipo, al mismo tiempo que Sebastian Vettel se retira. Es decir, 25 puntazos de momento, una renta, que es la que luego tenía que conservar Fernando durante el resto de la temporada. Pero la cosa empieza a pivotar en el Gran Premio de Bélgica. Es el punto de inflexión. El primero de ellos, Alonso hace un 0 porque Romain Grosjean lo pasa por encima. En el Gran Premio de Italia, incluso Fernando le mete algo de puntos a Sebastian Vettel, que llega último, y Fernando termina tercero, pero aquí Vettel se está acercando. Y llega el momento terrible de la temporada en la que Sebastian Vettel gana las 4 siguientes carreras de forma consecutiva: Singapur, Japón, Corea e India. Y lo peor de todo es que aquí se neutraliza esa ventaja que tenía Fernando de 25 puntos de Valencia, porque en el Gran Premio de Japón, Kimi Raikkonen le toca, pincha la rueda a Fernando Alonso y 0 patatero en esa victoria de Sebastian Vettel con el 0 de Fernando Alonso. Desde el Gran Premio de India, Sebastian Vettel tenía una diferencia de 13 puntos con los que llega a la última carrera, la inversa de la de Abu Dhabi en el año 2010, y aún así la rozamos, aún así al palo.
A Vettel, al principio de esa carrera, todos lo recordamos, se lo llevan puesto en la curva número 4. Alonso en ese momento es líder del mundial y durante la carrera llueve, hay malas paradas, caos absoluto, pero ese coche era un avión. Fernando acabó segundo, Vettel acabó sexto y se llevó el título por 3 puntos, uno menos que en el año 2010. 39. 39 puntos remontó Sebastián Vettel en 2012 a Fernando Alonso para ser campeón del mundo a falta de 7 carreras y lo vimos como algo épico. 62 a falta de 8 es lo que tiene que hacer Lando Norris si quiere ser campeón del mundo. La estadística dice que no, pero la Fórmula 1 dice que siempre hay una primera vez para todo. Quién sabe si será en este año 2024.